¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Todo lo que tengo, en lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti, Y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser.
aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Shalom, shalom a todos. Kerigma Casa de Oración siempre les da la bienvenida a cada emisión. Nuestra mayor intención, nuestro mayor deseo es hacerlos sentir en casa, en familia. En definitiva, aquí es donde nos sentimos confiados y seguros. Una familia donde su autoridad, donde estamos sujetos al único Dios y Señor. El único que provee, que nos ama, que nos protege y que nos ayuda. El día de hoy, nuestro pastor principal, el doctor Carlos Zamboni, desde la ciudad de Neiva, estará compartiendo una hermosa palabra con cada uno de ustedes. Esperamos sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones, shalom. Maravilloso tiempo el que nos da Dios para reencontrarnos una vez más. Vale la pena decir que estamos en el año 2022 e iniciamos con muchísimos deseos de ser cada día mejores y de igual forma el anhelo de cumplir lo que el Señor desea de parte nuestra para el extendimiento del reino. Tal vez nos preguntemos en un momento dado qué es lo que necesitamos para ser eficientes y eficaces. Así que cuando miramos las Sagradas Escrituras nos encontramos que necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Así que dispongámonos de todo corazón para, cuando miremos las Sagradas Escrituras, tener al menos esa hoja de ruta maravillosa que nos coloca el mismo Señor para que nosotros todos marchemos. Dispongamos nuestro corazón, seamos obedientes y hagamos el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Estamos en un tiempo de muchísimas dificultades en el mundo. El tiempo apremia y hay pues una urgente necesidad de predicar el glorioso mensaje de la palabra de Dios.
Esperamos que todos demos respuestas a aquellas vidas que con angustia y algunas con desesperación desean que se les hable una palabra de esperanza. Y solamente queremos decir con seguridad que se puede encontrar en la palabra del Señor. Así que yo quiero que leamos al menos o meditemos sobre algunos textos maravillosos que nos hablan al respecto. Las Sagradas Escrituras nos hablan sobre algunos aspectos importantes. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 28 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y de igual forma continúa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar y hacer que los ciegos vean, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando miramos lo que está sucediendo en el mundo entero, encontramos exactamente en este texto bíblico una descripción de lo que está aconteciendo en el mundo en la actualidad. Donde quiera que nosotros miremos y observemos, vamos a encontrarnos con millones y millones de seres humanos que buscan una respuesta a su desesperada necesidad. Algunos de ellos han buscado de una forma específica la ayuda que consideran le pueden brindar muchos de aquellos profesionales en las diferentes disciplinas que pueden existir en el mundo entero, y tratar así de esta forma de hallar un solaz y una tranquilidad en sus vidas. Pero la palabra del Señor nos habla de algo totalmente diferente. Y es diferente porque cuando lo miramos, notamos de esta forma que las respuestas vienen del Dios mismo, quien nos ha creado, quien nos ha hecho. No interesa si usted tal vez diga y al vernos considere que no cree en Dios. No estamos hablando ni discutiendo el asunto. Lo que estamos hablando y lo que nos dice la palabra del Señor, la Biblia, es que sí hay una esperanza gloriosa para todos aquellos que se encuentran en situaciones como la que acabamos de leer y escritas por el médico Lucas hace tantos siglos. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja especialmente en 3 ámbitos, tanto de los creyentes de forma específica, y cuando lo determinamos tendríamos que decir lo siguiente: con, en y sobre. Cuando decimos con, junto al creyente, en, dentro del creyente, y sobre, poder para hacer. Así es que debemos estar confiados que la iglesia que somos todos nosotros necesitamos ser revestidos del poder glorioso del Espíritu Santo. Ninguno de los que están observándome, y si son creyentes, tendrán la fuerza y la fortaleza para hacer frente a un mundo en crisis y a las demandas que Él mismo nos exige si no estamos revestidos del poder glorioso del Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos y cuando pronunciaba las palabras de sobre, esto indica el hacerlo para Dios. En una segunda, nosotros hablábamos para la predicación, lo que necesitan los que están a nuestro alrededor, para dar buenas nuevas. Se necesita también poder para sanar y poder para liberar. Y no solamente lo que muchos conocemos como liberarnos de aquellos espíritus que puedan poseer los cuerpos
o los cautivos que se encuentran en esa condición de estar en total, es decir, o ubicados en un lugar espiritual que los hace sentir como si estuvieran entre cadenas. La palabra del Señor nos ha dicho que el poder glorioso del Espíritu Santo es aquello de lo que se conoce como la unción de Él mismo y que es dada especialmente para un beneficio que tiene que ser conocido y utilizado para hablar sobre una palabra que todos conocemos en favor de todos aquellos que necesitan de el Señor. La unción se necesita y es importante para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, predicar el glorioso evangelio del Señor, ministrar milagros y ante todo glorificar a nuestro amantísimo Salvador y Señor Jesucristo. Así que debemos disponernos de manera muy especial para que podamos dar respuesta a quienes diariamente se acercan, que nos conocen que somos hijos de Dios o no, pero cuando nos escuchan nos pueden decir: necesitamos de ayuda porque me encuentro en serios problemas. Cuando miramos especialmente que los individuos se hallan en problemas, en dificultades, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, allí viene una palabra que finaliza con todo: libertad. Si nosotros miramos al profeta Isaías en el capítulo 10, el versículo 27, dice: Israel tenía angustia y miedo a los asirios, que era un pueblo enemigo de este pueblo. Y dice la palabra del Señor: la carga será quitada del hombro y el yugo se pudrirá. Pero Dios aquí muestra que quitará la opresión de Asiria y el miedo huirá. La unción trae libertad de vicios, de drogas, de miedos, de adicciones, de maldiciones y de muchas otras tantas cosas. Así que hay una necesidad urgente que sentamos ese deseo y ese anhelo de tener unción gloriosa del Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el Espíritu Santo. Queremos, requerimos y debemos anhelar con fe y con aprecio ese poder glorioso del Espíritu del Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 31 dice: la unción viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de ella. Debemos sentir hambre y debemos sentir sed. Son dos cosas que los seres humanos no podemos dejar a un lado, ni desconocerlo, porque son inherentes a nuestra propia existencia. Todos sentimos hambre y todos sentimos sed. Y hay necesidad de alimentar nuestros cuerpos y de hidratar al mismo. La palabra del Señor nos habla y nos dice aquí en este mismo versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es que recordemos que el Espíritu Santo ya había sido derramado, pero aquí hay otro evento maravilloso. Y dice que tenían que hacer las cosas con denuedo. Ellos anhelaban más de Dios. Es lo que vemos.
y querían más unción para ser más efectivos y eficaces en el avance del reino de los cielos. Además se acercaron al Señor con fe, clamaron a Dios, creyendo que Él podía darles más, y eso recibieron. Todos nosotros, tengo la plena seguridad que si hemos experimentado el amor del Señor y vemos lo que en el mundo está aconteciendo por estos días, pues deseamos llenarnos del poder glorioso del Espíritu Santo, clamando en oración, buscando también en momentos de sacrificio vivo en nuestros cuerpos, para esperar la llenura del Espíritu Santo y poder responder con prontitud a las necesidades de un mundo que perece en medio de tanta angustia. La unción del Espíritu Santo, déjeme decirles, es una marca o sello muy importante que nos afirma en los caminos, nos da nuevas fuerzas y nos abre el entendimiento para conocer y comprender mucho más las cosas del Señor. Por eso dice las Sagradas Escrituras: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso nos habla la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, el versículo 20. Qué maravilloso que podamos recibir las palabras de ese Dios todopoderoso diciéndonos de esa forma: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No dice conoceréis. Cuando ya está con nosotros, cuando lo hemos buscado, cuando nos hemos llenado, le conocemos. El poder del Espíritu Santo o unción se manifiesta en quien y en donde es estimada y valorada. Y así es que si nosotros tenemos esas dos palabras presentes en nuestras vidas, es decir, estimamos la unción y la valoramos, la tendremos realmente en abundancia. La palabra del Señor nos muestra y nos dice que cuando damos ese paso fundamental en nuestra propia vida con decisión, porque iglesia, debemos tener en cuenta que todos buscan en un mundo donde no hay orientación, donde no hay verdaderas respuestas, miran necesariamente donde hay una verdadera esperanza o que ellos consideran, lo sienten de igual forma de una palabra que los libera, como cuando leímos en el texto al principio de nuestra plática, encontrando tranquilidad, gozo, libertad. Es decir, allí de todo lo que nos habla, de la cual son sujetos los hombres cuando no ha habido una intervención poderosa y maravillosa de ese Dios Altísimo. La palabra del Señor nos habla de la unción como algo que realmente es imprescindible en la vida de todos los que conocemos a Dios. Y es necesario, es urgente, es lo que se necesita de inmediato, que nos dispongamos a avanzar especialmente a esa búsqueda maravillosa. Déjenme contarles algo hermoso que encontramos en el Antiguo Testamento. David fue ungido en 3 ocasiones. Por Samuel para ese llamado
que Dios hizo para las autoridades de Judá para gobernar el sur de Israel y luego por las autoridades de las tribus para gobernar toda la nación. La unción debe ser valorada y cuidada, porque si la administramos bien, el Señor nos entregará cada día más y más. El Dios Todopoderoso es quien nos unge con su Espíritu Santo. Él quiere revestirnos de su portentoso poder. Anhela renovar en nosotros la unción para que le sirvamos con mayor eficacia, para caminar en un servicio sobrenatural. Él multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo y Él nos unge con aceite fresco. La palabra del Señor nos da esa plena garantía de lo que nosotros realmente necesitamos. Quiero reiterarles, caminemos con Dios. Y cuando lo hacemos, Dios traerá ese aceite fresco sobre nuestras cabezas. Mire lo que dice Eclesiastés en el capítulo 9, el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Por eso, cuando leemos y miramos estos textos bíblicos, nos sentimos verdaderamente fortalecidos. Y déjeme anotar algo más. Necesitamos conocer más el Espíritu Santo y su poder. Miremos algunas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento, en algunas partes de las cartas del apóstol Pablo. Nos dice que cuando él llegó a la ciudad de Éfeso, preguntó a aquellos discípulos que estaban allí: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es muy significativo, ya que estos discípulos no tenían conocimiento alguno de la realidad del Espíritu de Dios, ni de su obra, ni de su poderosísima unción. Iglesia, Jesús vuelve por su pueblo. Por esto debemos reconocer que nos encontramos en este mundo y que en medio de tanto caos, desorden, de tanta hostilidad, de tanta enfermedad, de tanto temor como el que el mundo tiene en la actualidad, pues recordemos que de igual forma, cuando hablamos de que el Señor regresa por su pueblo, en Mateo capítulo 24, que se conoce como el mensaje apocalíptico del Señor, hallamos precisamente a nuestro amantísimo Salvador describiendo algunos eventos que tendrán lugar antes de su inminente regreso. Por eso debemos reconocer que es necesario que alentemos nuestras vidas. No es el momento de claudicar, no es el momento de sucumbir, no es el momento de enfrentarnos en una actitud de rebeldía espiritual ante nuestro Dios. Es un momento en el cual nos es necesario la búsqueda del Señor.
De lo contrario, nos encontraremos en tal grado de vulnerabilidad que sería ciertamente peligroso para todas nuestras vidas. Cuando Jesús partió, no abandonó a sus discípulos. Él envió al Espíritu de Dios y ahora mora en cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Precisamente por esto es fundamental conocer el carácter, los dones, la dirección y la unción del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y desea hacer maravillas a través de nosotros. Iglesia, es el momento de ponernos en pie, erguidos con la tranquilidad de saber que estamos obedeciendo a lo que nos dice la palabra del Señor y de las cosas que Él nos habla y que nosotros nos disponemos a oírlo con muchísima atención. Quiero decirles dos cosas o tres antes de finalizar en este día. El Espíritu de Dios nos santifica. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo genera santidad. Por eso es importante estar dispuestos a hacerlo. Así que de igual forma debemos recordar que si somos obedientes, abrimos nuestro corazón, estaremos siendo llenos del Espíritu de Dios. Es necesario valorar la unción que el Espíritu Santo coloca y pone en cada uno de nosotros. El sostén de la unción es el carácter del creyente. Por eso dice la Biblia: al que tiene más, más se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Mateo en el capítulo 13 dice: ya que nadie echaría su precioso aceite en una vasija rota, lo primero que haría sería repararla, la restauraría para no perder aquel aceite. Por eso el carácter de Cristo en el cristiano es la fuerza de la vasija que contiene la unción del Espíritu Santo. Así, de esta forma y para finalizar, es bien importante tener en cuenta que lo más importante es el fruto del Espíritu de Dios en el cristiano. Y mire lo que dice al respecto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Iglesia, la invitación es para que nos levantemos y busquemos, anhelemos, deseemos y nos llenemos de la unción del Espíritu Santo. Y así seremos más que victoriosos, eficientes y eficaces en un mundo en caos, desorden y desesperanza. El Señor les bendiga.
Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es